La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Hoy se celebra el Día Nacional del Campesino y por eso queremos indagar hoy cómo se relaciona el campo con la televisión. Pues estamos muy abandonados porque publicidad por televisión y por la radio hay para nosotros y debería haber pues programas para los agricultores para que puedan vender los productos, ¿no? Pues yo hasta ahora veo que se están interesando por pues, pedirnos una entrevista. En estos últimos años he notado que la televisión ha dedicado, digamos, más espacios a presentar la cotidianidad de las familias que viven en el campo y cuya cotidianidad simplemente es producir alimentos para alimentar la población de la ciudad. Yo veo que en la televisión no se da al campesino la importancia que merece porque todavía falta mostrar más su perseverancia, toda la labor que hacen. Yo he visto que en algunos programas muestran ciertas labores, pero en general las telenovelas, los noticieros suelen mostrarnos una imagen del campesino como muy devaluada. Creo que es importante que la televisión debe darle mucha importancia a los campesinos y necesitamos más respaldo de la televisión para que nos difunda y visualice este tipo de proyectos. Este es el momento de que a través, digamos, de la televisión podamos enfocar lo empírico con la academia, porque tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que pensar en nuestro pueblo. Por eso, en el momento, digamos, yo he estado participando en televisión y yo pienso que la agricultura familiar debe enfocarse a la agroecología y yo creo que lo más importante sería divulgarlo a través de la televisión. Veíamos opiniones de televidentes acerca de cómo perciben ellos el papel que juegan los campesinos en la televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo es la relación entre la televisión y el mundo campesino. Bueno, mi nombre completo es Aida Liné Quintero, siempre he vivido en el campo. En mis ratos libres siembro flores o doy una vuelta con mis hijos al pueblo, comemos helado y así. A mí me gusta ver televisión. Veo televisión con los niños, con mis hijos, a veces con mi esposo y en los momentos por las tardes, muy en la tardecita. De Señal Colombia me gustaba mucho Los Puros Criollos y me gusta también mucho Cantinflas. Yo creo que la televisión no muestra la realidad del campo y los campesinos porque se enfocan en mostrar novelas y otros programas.
Los medios deberían de centrarse en el campo, en sus cultivos, en su forma de cultivar, en el transporte, en cómo transportan pues sus productos al pueblo, a las ciudades. El campo colombiano suena a voces inconformes que se juntan unas con otras para darle a los campesinos el lugar que merecen. Asociaciones, cooperativas, organizaciones, el nombre no importa, lo esencial es el corazón que las mueve. El Día del Campesino sí se celebra, lo celebran en algunas veredas. Esos homenajes y las celebraciones sirven para resaltar la labor de su gente, de cómo viven. Hagamos juntos la televisión que queremos. En 1965, Augusto Franco, un empleado de la Caja de Crédito Agrario, le escribió al presidente Guillermo León Valencia proponiéndole que hubiera un Día Nacional del Campesino. El gobierno acogió esa iniciativa y mediante un decreto presidencial se determinó que el primer domingo de junio sería el Día Nacional del Campesino. Si vemos en estos 51 años que lleva el Día del Campesino, a lo que hemos asistido es a un desplazamiento generalizado de millones de campesinos. Las cifras exactas rondan los 5, los 6, los 7 millones, realmente no se sabe. Han sido despojados de sus tierras, desplazados, obligados a venir a las grandes ciudades a buscar de qué vivir o ir de un territorio a otro territorio que no les es conocido, que no les es familiar. Y el problema del despojo de tierra sigue siendo uno de los temas fundamentales en la política colombiana, hasta el punto que tiene polarizada la política en el país entre los que dicen hay que devolverle las tierras que fueron robadas o que fueron compradas de manera irregular a testaferros, o sencillamente hay que mantener las cosas como están y que los campesinos vean a ver qué hacen. A los 5 años de estar acá, un señor llamado Juan Manuel Fernández de Castro me dijo a mí: ¿cuánto pide usted por su parcela? Y dije: señor, yo por mi parcela no pido, no la vendo, y esto no lo tengo para la venta, la tengo para hacer una finca y producir productos agrícolas porque me gusta la agricultura. Me dijo: no señor, por su finca le voy a dar 5 millones y aquí los tengo. Si los quiere, está bien, y si no, va a salir así. ¿Cómo quiere salir así o lo que le estoy dando? Y le dije: señor, pero ¿cómo es eso? No, señor, los suyos son 5 millones y se me da, porque este es mío. Y así nos sacó a todos. ¿Qué puede hacer la televisión o un canal como Señal Colombia para remediarlo? Realmente muy poco. Estos son problemas estructurales muy graves que exigen un esfuerzo, una voluntad general del Estado, de la nación, también de los sectores privados, y por el momento no parece que haya demasiado interés en restituir las tierras, así sea uno de los temas fundamentales de los que se hablaron en los acuerdos que se firmaron en La Habana para el proceso de paz. Por ese motivo, Señal Colombia busca la manera de hacer visibles los problemas del campo. ¿Qué va a pasar con ellos? Sus tierras, ¿de qué van a vivir? ¿Van a poder producir? ¿La economía va a estar a favor de ellos o va a estar en contra? En fin, son muchos los interrogantes y muchas las preocupaciones que nos quedan aquí en este programa acerca del presente y el futuro de los campesinos de Colombia, los que nos alimentan, a los que vivimos relativamente felices en las grandes ciudades. Campesino. Un campesino es la persona que desempeña sus labores en el ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas que tienen como objetivo el consumo propio o la comercialización. El campesino ha sido una figura social fundamental en todas las civilizaciones y culturas, pues las actividades rurales siempre ocuparon un rol central en el desarrollo económico. Su papel fue especialmente relevante en la Edad Media, cuando los países de Europa Occidental se dedicaron casi exclusivamente a la producción agrícola y ganadera, y aunque eran considerados como una de las categorías más bajas de la escala social,
Hoy en día el campesino de las naciones industrializadas se diferencia del de las naciones en vías de desarrollo porque en las primeras puede poseer las herramientas, los medios de producción y la tierra, mientras que en las segundas no la poseen. Sus condiciones de vida son inestables y tienen pocas o nulas posibilidades de ascenso social. Para hablar del tema de los campesinos hemos invitado a Juana Camacho y a Natalia Robledo. Ellas son académicas, investigadoras y con ellas vamos a conversar un rato sobre el tema de los campesinos y su relación con la sociedad colombiana en general. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, muchas Cuéntenos gracias. muy rápidamente sus oficios, sus actividades en este momento. Bueno, somos antropólogas, ambas. Yo personalmente trabajo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y hago investigación sobre temas rurales y campesinos y alimentarios. Bueno, pues yo trabajo en la Universidad de los Andes, estoy investigando sobre los significados de la muerte y en temas rurales, pues sobre los campesinos colombianos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el sentido, si lo tiene, la celebración del Día Nacional del Campesino para ustedes? Bueno, pues digamos esta celebración es interesante, digamos, en sus orígenes, ¿no es cierto? En el gobierno de Guillermo León Valencia, en el 65, justo después de que pasa la violencia bipartidista, entonces digamos se hace un homenaje al trabajo, a lo que significa, ¿no es cierto?, este origen rural colombiano. Pero creo que se ha perdido mucho su sentido, ¿no es cierto, Natalia? Digamos, se ha diluido y poco sabemos de esta celebración, en gran medida pues porque los campesinos han salido también de la esfera de la óptica de la mirada pública. Yo pienso también que es una manera, primero, de pues demostrar su importancia y su relevancia, pero también es una manera de mostrar una serie de vacíos y de carencias que han tenido históricamente. Con el paso del tiempo, además, esa mirada y en la celebración misma se folclorizó, pienso yo. Sí, yo recuerdo cuando niño que el Día Nacional del Campesino, pues se hablaba mucho de ese día, ¿no? Había muchas en la radio, no oía mencionar una cantidad y como que se ha ido perdiendo, como que los campesinos de hoy no son tan cercanos al estereotipo. Puede ser, sí. Yo creo que también tiene que ver con que hay una desvalorización de lo rural y de lo campesino. Hay un desconocimiento muy grande de los procesos mediante los cuales la comida llega a la mesa pues, de un sujeto urbano. Y eso hace también que pierda, digamos, relevancia la figura en la vida nacional. Sorprende que solo hicimos un censo agropecuario 45 años después de que hubiéramos hecho el segundo en los años 70, o sea, apenas estamos volviendo a tratar de entender en qué consiste esa ruralidad, en qué consiste esa realidad rural y campesina que sorprende, ¿no? Digamos, pero que es muy diciente de cómo le hemos dado la espalda a esa realidad. Es que los monocultivos son un problema grave que puede acabar con los pequeños productores y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Parecería que las decisiones de Estado responden más a los intereses de los grandes terratenientes y a las demandas del mercado internacional que a las necesidades de nuestros campesinos. ¿Cómo perciben la visión que tienen los campesinos pues, de la realidad de ellos? Yo creo que hay un orgullo creciente de los campesinos por ser campesinos. La autoidentificación como campesinos es un elemento cada vez más fuerte y de hecho hay una serie de organizaciones campesinas que están reivindicando derechos diferenciados justamente para reclamar esa particularidad cultural que los caracteriza, que es una muestra de esto, ¿no? de ese autorreconocerse como campesinos y sentirse orgullosos de eso, que yo pienso pues que es importante resaltar. Para nosotros la tierra es la mamá tierra, esa es la que nos da todo, la comida, digamos, es la vida nuestra que tenemos de la tierra, por eso le tengo hasta la cancioncita a la madre tierra, dice la canción. Aprendí a ser mamá, a decir mamá, oiga, es unas palabras bonitas. Ahora, yo creo que uno no puede dejar de mirar también por qué han migrado los campesinos, ¿no es cierto? Y en gran medida ha sido por una situación de inequidad en términos de la tenencia de la tierra, de inequidad en el acceso a servicios
públicos, inequidad en temas de desarrollo rural, ¿no es cierto? Digamos, ha habido todo un desmonte de la institucionalidad agraria, de la inversión pública en el agro, la violencia que ha generado pues un desplazamiento que hoy cobra casi 8 millones de víctimas. Entonces digamos que uno tendría que entender también esos factores por los cuales la gente viene, y aunque yo creo que la gente sí se reivindica como campesinos, pero digamos las condiciones para estar en el campo son muy difíciles, ¿no? Son cada vez más difíciles. Para nadie es un secreto que todos los muchachos que viven en el campo quieren irse a la ciudad. A veces me pongo a pensar que si me voy a mi mamá le queda el trabajo muy pesado, pero también si me quedo, ¿yo qué hago ahí? Bueno, vamos a continuar ahora más adelante con esta conversación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Yo soy Catalina Ruiz Ovalle, tengo 24 años y soy historiadora. Yo televisión casi no consumo, pues es que uno está siempre con el celular y uno va, digamos, está mirando Facebook y le muestran un video y uno ve el video. Y ese video pues, se pueden desprender más cosas. Yo siento que cuando uno define campesino, campesino es el que vive en el campo. En Colombia ser campesino tiene otra connotación, es un poco como displicente, como despectivo. Y yo en ese punto en que estoy en mi vida ahora, siento como que ojalá fuéramos más campesinos porque los campesinos piensan bonito. El campesino es esa persona honrada, esa persona que está a pesar de las condiciones paupérrimas en el campo, ¿sí? Porque uno no puede decir que un campesino vive bien, porque en Colombia no vive bien. Históricamente nuestros campesinos han comercializado sus productos a través de cadenas de intermediarios que definen a su antojo los precios. Históricamente también, los perdedores han sido los campesinos que no ven recompensado su trabajo con un precio justo. Entonces, hacer parte del campo para una persona de la ciudad es difícil porque a uno le han dado la vida muy fácil. Entonces usted se para, va a la plaza, compra sus cosas, va, las cocina así y ya está. Y ahorita, digamos, supermercados muy grandes lo que hacen es hacerle la vida mucho más fácil. El campo desde la ciudad lo veía uno de pronto un poquito idílico, como un paraíso, y digamos que lo es, sino que necesita bastante trabajo. Yo nunca he visto un programa en donde digan, o donde le den por lo menos 15 minutos a un campesino en donde él cuente qué es lo que hace. No todos los campesinos somos iguales. Nos diferencia algunas costumbres, pero somos campesinos del país. Me identifica mi trabajo, la personalidad, porque si uno no tiene personalidad, no es nadie tampoco. Pues bueno, pienso yo que hay algo fundamental ahorita y es estar pendientes del acuerdo de paz que se firmó, ¿sí? Uno de los el primer punto es como la reforma rural agraria. Y la gente, como no los ha leído, entonces hay que informarse y hay que entender las dinámicas que el Estado está tratando de hacer. No lo estoy defendiendo, porque el Estado pues tampoco es que sea muy bueno. Uno no puede en la ciudad hablar de campesinos si no ha ido a conocer. O si uno no tiene, o si no ha tenido un familiar campesino, búsquese, vaya a la plaza, tómese la libertad de hacerlo, pero no le compre a las cadenas grandes porque es absurdo. Porque si uno lleva, no importa el producto que lleve, a ustedes siempre si se lo quieren pagar barato, pues siempre le van a encontrar un pero. Cómprele a los campesinos, hable con un campesino, infórmese, utilice internet para ver qué es un campesino, eso. Comproagro nace hace 4 años. Lo que hace Comproagro es ser un canal y eliminar intermediarios y pues de esta forma los compradores reciben una mejor calidad por sus productos y un mejor precio y los productores se ven beneficiados porque reciben más ganancias por sus cosechas. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Continuamos nuestra conversación con Juanita Camacho y Natalia Robledo. Bueno, hablemos del otro tema que nos importa mucho en el programa de hoy, que es la relación de los medios de comunicación con el campo colombiano, con los campesinos. ¿Ustedes ven que la televisión, llámese pública, llámese privada, refleja, le da visibilidad a los temas campesinos? ¿O cuál es la visión que tienen ustedes de ese tema? Yo creo que poco, ¿no? Es decir, la figura campesina no es una figura muy presente en los medios de comunicación. Sin embargo, y creo, digamos, que en los medios se reproducen una visión o unas representaciones comunes a las que tendría, digamos, la población colombiana frente al campo y a su gente. Y es, por un lado, o una exaltación, ¿no es cierto?, una mirada un poco romántica del campo, de la naturaleza, de la gente, los campesinos buenos, dóciles, trabajadores, etcétera. Y por el otro lado, esa otra visión de lo atrasado, de un poco lo primitivo, ¿no es cierto?, lo ignorante, lo sucio. Yo creo que no hay que olvidarse de que hasta hace no mucho se hablaba de que el campo empobrece, embrutece y ennegrece, ¿verdad? Entonces, pues digamos, evidentemente los medios van a reproducir algunos de esos estereotipos, pero uno sí ve que ha habido un cambio en la manera como se está aproximando a esa Colombia rural profunda, de una manera un poco más crítica, un poco más aguda en términos de los problemas que se están viviendo. Y creo que hay otra dimensión que es interesante, es los campesinos o la vida rural alrededor de una serie de manifestaciones populares y culturales que son importantes, ¿no? La música, la comida, el lenguaje, la estética, el trabajo. Creo que eso empieza a ser más presente. Yo no sé, Natalia, ¿tú qué dirías? Yo creo que sí hay un cambio, pero en general la imagen que se presenta del campesino es la de un sujeto atrasado, ignorante, masculino. Se invisibiliza mucho más a la mujer campesina, ¿no? Y yo creo que la televisión ha fallado en mostrar la importancia que tiene el campesinado y el rol que está cumpliendo en la producción de alimentos, en la consecución de divisas, en otro montón de procesos, digamos, que apoyan la economía nacional de manera, pues, muy importante. Yo creo que en eso la televisión pública tiene un rol muy importante, pues justamente como con presentar, primero visibilizar más la problemática, con darles un poco más de voz en la televisión. Por otra parte, con construir personajes, ¿no?, en los programas de ficción que rompan un poco con el molde y con el estereotipo que los simplifica. ¿Sí? Primero porque es una población muy diversa y segundo porque es mucho más compleja que lo que se ha mostrado tradicionalmente en los medios de comunicación. Yo les he inculcado ese valor por la mujer, ese respeto, esa comprensión sobre todo, porque el hecho de ser mujer no es que no pueda o no sea capaz, seguramente hasta más capaz físicamente que muchas veces un hombre. Pero es un poco paradójico, no sé ustedes qué opinen, que muchos de los íconos de la colombianidad que muestran los medios son campesinos, ¿no? Pienso en Juan Valdés, el ícono del café. Cuando triunfa un ciclista, por lo general se resalta que es hijo de campesinos, que se alimentó con papa, con panela, ¿no? Como si hubiera un doble discurso pues entre los colombianos de las grandes ciudades, ¿no? Pero yo creo que es cierto, digamos, se invisibiliza, pero también hay cosas en las que se exalta. No podemos negar que tenemos un origen rural y agrario como país, y fuimos agrarios mucho tiempo, o sea, nuestra modernización y nuestra urbanización es relativamente reciente, y yo creo que si pensamos en este momento, ¿cuántos de nosotros tenemos abuelos, no, papás inclusive que vienen del campo? Es una población muy alta, ¿no? Sigue siendo muy alta. Entonces, yo diría que sí, digamos, las imágenes son un poco ambivalentes, ¿no? Y sobre todo se exaltan los héroes, ¿no? Los héroes ocasionales, sí, que aparecen y que pues merecen ese reconocimiento, mientras una gran mayoría termina siendo, pues digamos, manteniéndose oculta, ¿no? Yo pienso además que sí es un referente importante, pero es un referente que apunta más a las raíces, a los orígenes, y eso termina volviéndose un instrumento para vincularlos al pasado, o sea, para asumir como que lo campesino es
una parte central de nuestra identidad, pero de nuestra identidad en los orígenes, ¿no? De los ancestros. En los ancestros, en la tradición. Es una manera, en cierto sentido, de sacarlos de la contemporaneidad de la sociedad colombiana. Nuestros campesinos son una mezcla entre pasado y futuro, pero constantemente se reinventan. No hay una sola etiqueta para definir a quienes trabajan la tierra, ni una sola práctica cultural que explique su identidad. No podemos ignorar las diferencias que existen entre las diversas comunidades campesinas, sino más bien reconocerlas. Y finalmente, debemos entender que campesino no es solo quien produce comida. Un minero o un artesano también pueden ser campesinos. Y todos merecen el lugar por el que han luchado y al que sin duda tienen derecho. Bueno, Natalia, Juanita, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa. Gracias a ti, Eduardo, y muchos éxitos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual los campesinos fueron protagonistas. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.